Hola, buenas tardes. Eh, Creo que ya estamos todos los que vendrán, ¿verdad? Eh, Primero que todo, le damos gracias por venir, por dar un tiempo y esperamos que esta presentación sea de su agrado. Antes de empezar, queremos dar un aviso que es sobre Postgres Ibiza 2020. Entonces, no sé si el video. Que no sé si el sonido, sí. Este es el sonido. ¿Mm? Este, no. Sounds. Aquí. Front, left. Ok, perdón. In 2019, Slonic visited the beach for the first time, and did it twice. In June, Postgres on the Beach became one of the most loved Postgres conferences ever. So there's no look back. In 2020, this Postgres conference is returning to Ibiza. Location like Ibiza is the best place to build long-lasting relationships with your colleagues, partners, and customers. The PostgreSQL community is about building the community. So join us in Ibiza to build and grow your Postgres network. 5 days of networking, organized activities, sharing experiences, discussing the present and future of Postgres. A 5-day networking event, a 2-day PostgreSQL conference. Two full-day talks, several tracks, all English, and the best speakers. Lightning talks, as usual. Postgres Ibiza 2020 is back on June 25th and 26th, a community and family-friendly event to grow the Postgres world, partnerships and businesses. Don't let others tell you. Ok, para los que no pudieron asistir, acompañarnos en Ibiza 2019, ya saben, así que tienen que hacer sus planes para que puedan participar en Ibiza 2020. Es una muy buena actividad de conferencias, y este año, que fue el primer evento que se realizó, fue todo un éxito, así que para el próximo año los esperamos a todos los que tengan la oportunidad de ir. Bueno, vamos a... Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar más que todo las novedades de Postgres 12. Ya Postgres 12 ya tiene su release, que salió el 3 de octubre, así que espero que ya estén haciendo sus planes para hacer su migración. Si no han migrado a la versión 11,
olvídense de la 11 y saltamos directamente a la versión 12. Por si escuchan un acento diferente, soy nicaragüense, tengo un año de estar aquí en España, trabajo como Postgres DBA en Hongres, y es gracias a Hongres que estamos hoy aquí dando esta conferencia. Les había dicho, el 3 de octubre fue el release. Mientras preparaba la presentación, pensaba que todavía la iba a dar en una versión beta, pero ya estamos en el release y esperamos de que, como les digo, que ya estén haciendo sus planes para migrar a esta versión. En los aspectos generales que tenemos, esta versión es una de las versiones en las que podemos decir que solo con el hecho de migrar a esta versión estamos ganando muchas ventajas en cuanto a rendimiento, sin hacer nada más. Solo con el hecho de migrar es una ventaja muy grande. Podemos definir que la mayor parte de las mejoras realizadas en Postgres 12 se basan en rendimiento. Y obviamente hay nuevas funcionalidades que vamos a ir viendo. Mejora el rendimiento para los índices B-tree. Esto es en cuanto a la utilización de espacio en disco, es mucho más eficiente. El comando copy sufre algunas modificaciones, rendimiento para tablas particionadas y unas nuevas funcionalidades y restricciones adicionales también. En cuanto a las CTEs, tenemos un poco de mayor control en cuanto al Query Planner. Ahora se agregó la opción de poder controlar si las podemos hacer ya sea materializadas o no materializadas a la hora de la ejecución de las queries que utilicen CTE. A nivel de tablas particionadas, mejora, como van a ver que voy a repetir rendimiento, pero siempre ahora a nivel de tablas particionadas van a poder procesarse miles de particiones con un mejor rendimiento. A nivel de funcionalidad administrativa, tenemos los checksums. En versiones anteriores no podíamos habilitar los checksums si no era en tiempo de initdb. Entonces, ahora vamos a poder habilitar los checksums siempre y cuando el clúster esté offline. Ahora, reporte de progresos en cuanto a la creación de índices, vacuums y reíndices. Ahora, en cuanto a esto, se agregaron nuevas tablas de catálogo, nuevas vistas que nos van a permitir poder monitorear la creación de índices cuando se esté ejecutando un vacuum. Esto que en versiones anteriores no era posible, así que teníamos que jugárnoslas con hacer estimaciones de cuánto podía tardar la creación de un índice dependiendo del tamaño de la tabla. Nuevas funciones para tablas particionadas. Anteriormente no podíamos saber realmente si teníamos, no sé, una cantidad considerable de tablas particionadas. No podíamos tener una vista rápida de cuáles son nuestras tablas y nuestros índices particionados. Ahora, con las nuevas funcionalidades que vamos a ver más adelante, van a poder observar estas funciones. En cuanto a autenticación y seguridad, tenemos la implementación de GSS API que nos funciona para encriptación sobre TCP/IP. Esto acompañado de funciones adicionales en el PG hba.conf. Al igual que hacemos el host SSL, ahora vamos a tener la opción de tener host GSS o host no GSS para poder controlar si queremos la encriptación o no. Tenemos también la búsqueda. Ahora vamos a poder hacer implementaciones de multifactor authentication utilizando la utilización de certificados, adicionalmente con uso de el PHBA file. En cuanto a Streaming Replication y Recovery, sufre algunos cambios, pero en cuanto a más que toda configuración en los parámetros. Tenemos que el recovery.conf, ese archivo ya no funciona, fue eliminado, y los parámetros que teníamos para utilizar en recovery.conf se trasladan dentro del postgresql.conf.
que los vamos a ver más adelante también. También el soporte para el lenguaje de JSON-Path, y ahora también podemos la columna generada o campos calculados ahora van a poder ser almacenados dentro de la base de datos. JIT ahora es por defecto habilitado en Postgres 12. Vamos a ver ahora parte de las incompatibilidades en las que nos podemos encontrar a la hora de migrar a Postgres 12. Fueron removidos la funcionalidad especial de la columna OID. No sé si alguien había utilizado la columna o el campo OID. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Ok. Este campo es principalmente utilizado para las tablas de catálogo de Postgres, utilizado como llave primaria para las tablas de catálogo, pero sin embargo teníamos las opciones de poderla utilizar en nuestras tablas. ¿Por qué fue removido? Este es un campo, un entero de 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si teníamos habilitado el OID en las tablas, y puede ser una tabla enorme, entonces va a llegar a un punto en el que se va a quedar va a llegar a su límite de crecimiento, y esto nos va a ocasionar problemas. Por eso fue que es removido. Entonces, a la hora de utilizar en el Create Tables con el parámetro with OID, ya no va a ser permitido. Y lo otro es que este parámetro estaba oculto por defecto. Ahora esa funcionalidad desaparece. Entonces ahora cuando hagamos un select asterisco de una tabla de catálogo, entonces vamos a ver que está visible. Algunos datos, tipos de datos que fueron removidos: ABS time, real time, interval time, el recovery.conf que ya les he mencionado, que este archivo se eliminó y los parámetros se pasan al PostgreSQL.conf. La opción que teníamos del standby mode para los servidores secundarios también desaparece, pero adicional tenemos dos nuevos archivos que nos van a funcionar tanto para servidores secundarios como para servidores que están en modo recovery o en restauración. Se renombró PG Verify Checksums a PG Checksums. Ahora tenemos la habilidad que les comentaba de habilitar los checksums en la base de datos siempre y cuando esté en el modo offline el clúster. El country mode de time travel también fue removido. Las opciones de copy freeze para tablas particionadas fue prohibido y fue hecho un backport hacia versiones anteriores. También en los nuevos índices bit.tree se reduce en 8 bytes la entrada máxima. Esto a la hora de que hagamos el upgrade, si hacemos con PG Upgrade la actualización a Postgres 12, esto nos puede generar que a la hora de hacer un reindex puede que tengamos fallos. Puede que falle el reindex y tengamos que reconstruirlo. Entonces este es un punto a tener en cuenta dependiendo del tipo de migración que realicemos, si es con un PG Upgrade o un dump o como sea. Se hizo refactor de algunas funciones geométricas y operadores. Este refactor más que todo es para la veracidad o ser más preciso en los cálculos que se realizan a la hora de utilizar estas funciones. Como les comentaba, ahora vamos a poder almacenar los campos calculados o generated columns, agregando las opciones de generated always as, el cálculo que queramos hacer, y seguido de store. Esto lo vamos a probar y vamos a hacer una demo sobre esto también. Aquí tenemos algunas restricciones también. Entonces no podemos hacer un campo calculado sobre otro campo calculado. Tampoco podemos hacer que un campo calculado sea primary key, sea partition key en una tabla particionada. Y también no podemos especificarlos en operaciones de insert y update. A nivel de table partitioning, mejoras en rendimiento, como les mencionaba, podemos procesar ahora miles de tablas particionadas con un nivel más óptimo, mejor rendimiento. También a la hora de hacer attach de table
de tablas particionadas, va a haber menos bloqueos a nivel de tablas. También ahora es permitido utilizar foreign key hacia tablas particionadas. El rendimiento de copy, que ya le había mencionado, y ahora los límites de los partition bounds ahora pueden ser expresiones también. Entonces, y adicional, los índices particionados también fueron añadidos a la vista de pgindex. Tenemos de las nuevas funciones que tenemos, ahora podemos ver pgpartitionroot, que esta función nos va a permitir conocer, ya sea dependiendo del nivel de particionado que tengamos, saber quién es la tabla padre, y al igual saber quién es todos los ancestros de mi tabla dependiendo del nivel que esté, y adicional conocer todas las tablas que están por debajo de una partición. Son de las partes de las nuevas funcionalidades que tenemos. Y a nivel de consola tenemos el nuevo comando dp, que nos va a imprimir todas las tablas e índices particionados que tengamos en nuestra base de datos. Con estas nuevas funciones ya vamos a poder hacer uso de otras funcionalidades, como combinarlas para saber el tamaño completo de una tabla particionada, o sea cual sea el caso de uso que se esté viendo. Entonces vamos a hacer un poco de demo de estas cosas que les he mencionado. ¿Se ve o un poco más grande? Ahí está bien. Ahí. Sí. Ok, entonces al lado derecho voy a abrir una consola con Postgres 12, y al lado izquierdo la consola con Postgres 11. Si se fijan, estoy abriendo utilizando la PSQL de Postgres 11, como tenía instalado ya Postgres 12, entonces me suscribió el path por default para el comando PSQL. Entonces, vamos a ver un poco lo que les decía del campo OID. Entonces, vamos a ver database. Vamos a ver catálogo RPG database. Entonces, Postgres 12 vemos el campo visible, y en Postgres 11 no lo podemos observar. Sin embargo, es una tabla que tiene el OID habilitado. Entonces, voy a crear una base de datos para hacer las pruebas. Entonces, a la hora de que creemos una tabla de campo 1 integer, vamos, OIDs. Entonces ya vemos funcionalidad OID removida. Sin embargo, en Postgres 11 o versiones anteriores vamos a tener la oportunidad de seguir utilizando este campo. Ahora vamos a hacer ejemplo de las tablas particionadas. Voy a crear una estructura de tablas particionadas para que podamos ver las funciones nuevas que les expliqué anteriormente. Entonces voy a crear una estructura de tabla particionada. y C3, vamos a ver, vamos a poner varchar 10. Ahora ponemos partition by range sobre el campo C2. Vamos a hacer data
tabla. Table P, partition 1, 2. Entonces partition of P1 for values from 0 to 100. Vamos a partition 1, 3, aquí partition 1, 1, 2. Vamos a poner valores para 100 a 200. Y quienes han manejado subpartitions, ¿alguno ha manejado más de un nivel de particionado? No. Ok, entonces vamos a hacer P1 3 partition of P1 values from 200 to 300. Pero yo quiero que esta tabla también esté particionada. Entonces vamos a ver partition by, voy a poner, o sea, un list del campo C3 y crear una partición hija de este table P1 3 1 partition of P1 3. Perdón. Ok. Ok, gracias. 1, 3 y for values in, no sé, Madrid, vamos a poner. Entonces tenemos la partición raíz, 3 particiones, y mi tercera partición es una subpartition de mi partición raíz, y una adicional, una tabla, otra partición de esta. Ok, ahora con las nuevas funcionalidades de Postgres anteriores a Postgres 12, teníamos que ir o conocer realmente cuáles eran nuestras tablas particionadas, o hacer alguna función que vaya a leer la tabla de catálogos para saber si tiene, no sé, herencia, check constraint, lo que sea para ahora. Ahora, con la nueva función, tenemos DP que me muestra mis tablas particionadas. Si se fijan, no me va a mostrar la subpartition, solo me va a mostrar los índices y las particiones raíces. Ya, entonces para eso tenemos la nueva función de partition 3 de P1. Entonces, ahora esto me muestra todas las tablas que pertenecen a esta y el nivel de partición que tengo. Bueno, aquí a este lado van viendo de que ya estas funciones no están en Postgres 11, y esto nos permite tener una vista rápida también de cuántas tablas tenemos, cuántos índices particionados tenemos y todo. Entonces, y también tenemos la función en caso de ancestors. Entonces en este caso es a la inversa, P1 3 1. Esto me debe imprimir la partición 1 3 y la partición raíz. Si se fijan también, las tablas que son particionadas, que tienen partición, las marca como false sleeve. Entonces
vamos a probar ahora. Vamos a hacer otra tabla. Table CT2 C1 integer primary key C2 integer partition by range de C1. Entonces vamos a ver, vamos a probar la funcionalidad de si realmente podemos hacer un foreign key hacia esta tabla particionada. Entonces voy a crear otra tabla T3 de voy a poner así 1 integer primary key C2 integer references T2 el campo C1. Entonces, como se fijan, no se puede en Postgre 11 crear una foreign key hacia una tabla particionada. Ya en Postgre 12 lo podemos realizar. Algunos catálogos que fueron modificados, por lo menos en PG Database, tenemos nuevos campos para ir verificando si tenemos habilitados los checksums. Entonces estos campos fueron con la nueva funcionalidad de habilitar los checksums. Entonces fueron modificados estos catálogos para poder ir haciendo estas verificaciones. Perdón. Ahora a nivel de configuración, los parámetros van a poder aceptar valores decimales. Sin embargo, dentro de esta configuración, él va a ser convertido al entero más cercano. Ya no va a quedar como decimal, sino que se va a convertir a un entero, al entero más cercano al valor que tengamos. Esto es lo que le iba a decir. A nivel de CTE, esto lo quiero mostrar aquí en la parte de la demo. Entonces permite que sean inline. ¿Pero qué quiere decir esto? Podemos que toda la query va a ser procesada como una sola, sino que en Postgre 11, las versiones anteriores, primero era evaluada la CTE y después el resto de la query. Entonces ahora en Postgre 12 vamos a tener control sobre este comportamiento en la CTE. Entonces vamos a hacer, vamos a explicar, explain with as select 1 from T. Entonces, si se fijan, en Postgre 11 por defecto esto es materializada, que lo que hace es que el plan de ejecución primero evalúa la CTE y después el resto de la ejecución. Entonces, en Postgre 12 podemos jugar con esto y decir que es not materialize y materialize. Entonces generamos el mismo resultado para Postgre 11 jugando con las opciones si queremos que sea una tabla materializada o no. Esto más que todo en cuanto a rendimiento. Entonces va a depender también del caso de uso que tengamos, porque puede que sea beneficioso o no. Entonces ya depende
qué es lo que vayamos a de nuestra query. Yo lo que le explicaba de la CTE. A nivel de streaming replication y recovery, hablábamos de que el recovery.conf eliminado, el standby mode eliminado también, pero tenemos ahora el standby signal y el recovery signal. Son dos ficheros que van a estar en la data, en los ficheros de la data. Entonces que nos van a servir ya sea para especificar si estamos haciendo alguna restauración, o si es un servidor secundario, o si queremos tener un servidor de solo lectura. El trigger file, que era utilizado también, renombrado promote trigger file, y tenemos nuevas funcionalidades para streaming replication. Entonces vamos a ver, tenemos la función pg promote. Antes sabíamos que podíamos promover un servidor secundario a master, ya sea por el trigger file o con el comando pgstl. Ahora vamos a poder hacerlo, ya sea si definimos el promote trigger file, o si no, con la función de pg promote. Entonces no importa si no se definió el trigger file, podemos siempre utilizar el pg promote. Vamos a poder utilizar dos funciones, que es para copiar los replication slots, que esto nos va a servir en el caso de que tengamos algún servidor que necesitamos, que lo estamos restaurando, o un secundario para que haga un catch up más rápido hacia master. Entonces estas funciones nos van a ser de bastante utilidad. Se agregó el valor current a recovery target timeline, su valor por defecto latest, o si utilizamos, podemos también poner el ID del timeline al que queremos hacer la restauración. Ahora, las conexiones de replicación ya no son obtenidas de Max Connection. Entonces, esto por una cuestión meramente de seguridad. ¿Qué pasa? A veces hay un pull exhaustion o nos acabamos las conexiones de Max Connection, tal vez por una mala configuración. Entonces vemos que las réplicas se ven afectadas por esto. Entonces ahora las conexiones de replicación ahora van a ser tomadas de Maxwell Sender. Entonces no va a importar si realmente nos quedamos sin conexiones, siempre y cuando en Maxwell Sender estén las que realmente necesitamos, no vamos a vernos afectados por esta parte. Parámetros que son permitidos de cambio a nivel usando el reload, promote trigger file. Entonces ahora vamos con funcionalidades de estadísticas y reporte de progreso. Lo que les decía de que podemos saber, estábamos creando un índice sobre una tabla que de mucho peso, entonces no podíamos saber con exactitud en qué momento o cuánto era el progreso que llevaba esta creación, o si estamos haciendo algún vacuum. Entonces ahora sí va a ser posible con estas nuevas tablas de catálogo que se agregaron, vistas, que van a tener registro únicamente si existe un proceso, si está en ejecución un proceso, ya sea de vacuum, create index o reindex. Entonces para creación y reindex, los progress de vacuum y a nivel de cluster, a nivel de vacuum full y cluster, va a estar en la vista de Postgres Cluster, debido a que esto hacen rewrites a la base de datos. Entonces vamos a verificar, solo ver aquí DPG, ¿cómo es? Progress create index, progress create index. Entonces vamos a tener información sobre el total de tuplas que se van a procesar, el avance de las que han sido procesadas. Entonces ya con esto vamos a poder tener cálculo más certero de cuánto podemos tardar. Sabemos que en infraestructuras grandes con tablas de gran tamaño, a veces esto nos podría generar bloqueos. Bueno, si estábamos en versiones de
de la 11 hacia atrás, una operación de vacuum full genera muchos bloqueos, o si estamos haciendo operaciones de reindex o creando índices, entonces no podemos darnos el lujo de tener algunas tablas bloqueadas porque son de las principales de la aplicación. Entonces pero ahora con las nuevas funcionalidades que de create index y create o reindex concurrently, entonces lo vamos a ver, se optimizó la parte de los bloqueos, entonces va a haber una cantidad mínima de bloqueos a la hora de hacer estas operaciones. Aquí. Entonces, en autenticación de seguridad les mencionaba que ahora vamos a poder tener encriptación sobre TCP/IP al utilizar GSS API. Esto también fue agregado también en PGHBA. Como les decía, host, a la hora de poner la línea de configuración, vamos a especificar host GSS o host no GSS, en caso de que lo queramos utilizar. En caso de que el servidor POCR haya sido compilado con opciones para LDAP, vamos a tener el Service Discovery, que ya no, anteriormente teníamos que especificar cuáles eran nuestros servidores de LDAP, y ahora con esta funcionalidad ya no va a ser necesario. Poder implementar el Multifactor Authentication usando los certificados Verify Full más un método en PGHBA. En el comando copy, les decía, tiene algunas restricciones, que es el copy freeze para tablas particionadas, mejora en rendimiento, pero ahora podemos utilizar la cláusula where en el comando copy, cosa que no podíamos hacerlo, y a veces dependiendo del set de datos que queríamos implementar, o teníamos que jugarla ahí con el select, de que tengo que seleccionar buscar cómo hacer magia con el select para poder seleccionar todos los datos que quería hacer copy. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿No? PGChecksums. Una opción muy buena, pero todavía me deja mucho que desear. ¿Por qué? Está bien, podemos habilitar los checksums, pero tiene que estar offline el clúster. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una infraestructura muy grande, o no podemos permitirnos downtime en las aplicaciones, siempre sigue siendo un poco complicado. Ya se ha venido trabajando opciones para que podamos habilitar los checksums de manera online, pero a lo mejor en la nueva versión tenemos la posibilidad. Pero igual en infraestructuras pequeñas, que podemos darnos el lujo de tener algún tiempo de downtime, lo podríamos aprovechar, ¿ya? Entonces tenemos las opciones. Igual en el clúster offline le ponemos PGChecksums, el DataDir, Enable y el Progress. Entonces nos va a habilitar, nos va a ir mostrando el progreso de ejecución para habilitar el checksums. Dentro de las opciones que tenemos para poder habilitar es, o detenemos todo el clúster, pero supongan que tenemos una infraestructura, un servidor master y 8 o 10 secundarios, tendríamos que apagar todo el clúster, o sea, toditos los servidores, habilitar uno a uno los checksums, y después una vez que lo hemos terminado de habilitar en todo, poder subir el clúster. Entonces esto supone un tiempo alto de downtime. O lo otro es que eliminamos todos los servidores secundarios, bajamos el master, habilitamos checksums y volvemos a recrear todos los secundarios. Pero igual supone mucho tiempo, uso de recursos. Imagínense en bases de datos que son de tamaño de tera, 5 teras, 4 teras, no sé. Se supone mucho tiempo de creación para esto. Listo. Tenemos la opción de reindex concurrently.
optimizada para generar menos bloqueos a nivel de bases de datos, siempre y cuando vamos a tener el cuidado de que cuando hagamos un PG upgrade de la base de datos, es posible que tengamos algunos fallos en cierto índice que hayamos creado. Sin embargo, ahora es mucho más eficiente, podemos hacer el reindex y la cantidad de bloqueos que va a generar es mucho menor. Lo otro es, a nivel de bloqueos en este tipo de operaciones, por lo menos podemos, los bloqueos se generan más que todo casi al finalizar. Está finalizando el proceso, entonces ahora esto fue optimizado y va a generar la mínima cantidad de bloqueos y por ende vamos a poder hacerlo sin ningún problema. A nivel, cuando hacemos vacuum también podemos tener, hay un parámetro nuevo que es skip lock. Entonces si estamos haciendo un vacuum o necesitamos hacer un vacuum full, entonces podemos hacer añadimos el parámetro skip lock. Entonces las tablas que en ese momento estén siendo utilizadas, entonces se van a poder dejar como de último, ya. Entonces tenemos esa funcionalidad en cuanto a eso. Poco más, ya tenemos la versión 12, algunas mejoras siempre y cuando mayormente son de rendimiento. Entonces ya saben, esperamos de que si no han hecho planes para la migración de esta versión, esperamos que a partir de mañana puedan ya comenzar a hacer sus planes de migrar sus bases de datos a esta nueva versión. Si tienen alguna pregunta, duda al respecto. ¿Sí? A ver, depende, podemos hacer incluso desde 8.4 a 12. Obviamente vamos a tener que tener más cuidado en cuanto a la estructura de la data que tengamos, pero en sí podríamos hacer migraciones. O sea, si vamos haciendo migraciones escaladas es mucho mejor, pero no quiere decir que no sea posible, ¿no? Solo es tener cuidado con la estructura, si no hay dependencia, y dependiendo de si es de Postgres a Postgres, por lo general no hay ningún problema, pero a veces estamos migrando de Oracle a Postgres, entonces hay dependencias circulares, cosas así. Entonces sí, pero entre versiones de Postgres por lo general no deberíamos de tener mayores problemas a esto. O sea, bueno, debemos de tener en cuenta cuáles son las incompatibilidades entre versiones, pero podemos saltar de versiones de 8.4 a PG upgrade de versiones muy anteriores. Sí tendría cuidado porque podríamos hacer mejor un dump y un restore dependiendo. Sí, también. Sí, habría que hacer pruebas, a tener un ambiente de staging para meterse las pruebas de que si no les va a generar algún conflicto a la hora de hacer el PG upgrade. De hecho, en PG upgrade hay una opción nueva que es copiar las opciones de file system. Antes teníamos la opción de hacer el link, que generaba un poco más rápido el PG upgrade, pero ahora vamos a poder hacer el copy si es algún tipo de file system. Sí. ¿Una otra pregunta? ¿Una duda? Sí. ¿Sobre qué puedes? No. Sí es parte de las restricciones, que no puedes usarla para ciertas operaciones. No. Sí. Entonces, bueno, más que todo esto, en cuanto a algunas de las... hay otras mejoras, pero me quise enfocar en estas. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, entonces les agradezco que hayan venido y muchas gracias.